Capítulo 5. No tuve tiempo más que de volver a poner sobre la mesa el funesto documento. El profesor Lidenbrock parecía absorto por completo. Su pensamiento dominante no le permitía un instante de sosiego. Resultaba evidente que había escrutado y analizado la cuestión, puesto en práctica todos los recursos de su imaginación durante su paseo, y que regresaba para aplicar alguna nueva combinación. En efecto, se sentó en el sillón y con el pluma en mano empezó a plantear fórmulas que parecían cálculos algebraicos. Yo seguía con la mirada su mano temblorosa. No me perdía uno solo de sus movimientos. ¿Iba a producirse algún resultado inesperado? Yo temblaba, aunque sin motivo, porque la verdadera combinación, la única, ya había sido descubierta, y cualquier otra investigación resultaba lógicamente inútil. Durante 3 largas horas, mi tío trabajó sin decir palabra, sin levantar la cabeza, borrando, reemprendiendo la tarea, tachando, empezando de nuevo una y 1000 veces. Yo ya sabía que si conseguía descubrir las letras siguiendo todas las posiciones relativas que podían ocupar, la frase acabaría hecha. Pero también sabía que solo 20 letras pueden formar 2 quintillones, 432 cuatrillones, 902 trillones, 8 millardos, 176 millones, 640.000 combinaciones. O sea, que había 132 letras en la frase, y estas 132 letras daban un número de frases diferentes compuestas por lo menos por 133 cifras, cantidad casi imposible de enumerar, y que escapa a toda apreciación. Me sentía tranquilo con respecto a este sistema heroico de resolver el problema. Sin embargo, el tiempo iba transcurriendo. Llegó la noche. Los ruidos procedentes de la calle se amortiguaron. Mi tío, siempre inclinado sobre su tarea, no vio nada, ni siquiera la buena de Marta que entreabrió la puerta. No oyó nada, ni tan siquiera la voz de esta digna sirvienta que decía: ¿El señor va a cenar esta noche? También Marta tuvo que retirarse sin recibir respuesta. En cuanto a mí, después de haber resistido durante algún tiempo, me asaltó un sopor invencible y me dormí en un extremo del sofá, mientras mi tío Lidenbrock seguía calculando y tachando. Cuando desperté, a la mañana siguiente, el infatigable trabajador continuaba enfrascado en la labor. Sus ojos enrojecidos, su tez pálida, sus cabellos desgreñados por su mano enfebrecida, su pómulo encendido indicaban a las claras su terrible lucha contra lo imposible. Y con qué fatigas del espíritu, con cuánta presión mental habían transcurrido las horas para él. Realmente me dio lástima. A pesar de los reproches que me sentía con derecho a dirigirle, me invadía cierta emoción. El pobre hombre estaba tan poseído por su propósito que incluso se le olvidaba encolerizarse. Toda su energía se concentraban en un solo punto, y como sea que no se desahogaba por los canales ordinarios, podía temerse que la tensión lo hiciera estallar de un momento a otro. Y yo podía con un gesto, con una única palabra, aflojar la tenaza que le oprimía el cráneo, y no lo hacía. No obstante, soy persona de buen corazón. ¿Por qué permanecía mudo en semejante circunstancia? Lo hacía por el bien de mi propio tío. Me repetía: no voy a hablar. Él se empeñaría en ir allí. Lo conozco bien. Nada podría detenerle. Posee una imaginación volcánica, y para conseguir lo que otros geólogos no han hecho, arriesgaría su vida. Me callaré. Guardaré el secreto que el azar me ha revelado. Descubrirlo sería matar al profesor Lidenbrock. Que lo adivine él, si es capaz. Ni siquiera reprocharme haberle llevado a la desgracia. Habiendo decidido callar, me crucé de brazos y esperé. Pero no había contado con un incidente que se había producido hacía una hora. Cuando la pobre Marta quiso salir de casa para dirigirse al mercado, se encontró con la puerta cerrada. La gruesa llave faltaba de la cerradura. ¿Quién la había retirado de allí? Evidentemente mi tío, cuando había regresado la víspera después de su precipitada excursión. ¿Lo había hecho a propósito o por descuido? ¿Quería someternos a todos a los rigores del hambre? Me pareció demasiado grave. Vaya, Marta y yo seríamos víctimas de una situación que no nos concernía en nada, sin duda.
y me vino a la memoria un precedente que asustaba. Hacía algunos años, en una época en la que mi tío trabajaba en su gran clasificación mineralógica, permaneció 4 días sin comer, y toda la casa tuvo que conformarse con esa dieta científica. Por lo que a mí respecta, sufrí unos calambres estomacales muy poco agradables en un muchacho de naturaleza bastante voraz. Me pareció que el desayuno iba a faltar como la cena de la noche pasada. Sin embargo, resolví ser heroico y no ceder a las exigencias del hambre. Marta se tomaba la situación muy en serio y se desesperaba, la pobre mujer. En cuanto a mí, ya comprenderéis que tenía mis buenas razones para preocuparme ante la imposibilidad de salir de la casa. Mi tío seguía trabajando. Su imaginación se perdía en el mundo de las combinaciones. Vivía en otro planeta, y desde luego, lejos de las necesidades terrestres. Hacia el mediodía el hambre me aguijoneaba seriamente. Marta, con toda la inocencia, había devorado la víspera las provisiones de la despensa. No quedaba en la casa nada que llevarse a la boca. Sin embargo, me mantuve firme por cuestión de honor. Dieron las 2. Aquello era ya ridículo, incluso intolerable. Yo abría los ojos desmesuradamente. Empezaba a considerar que exageraba la importancia del documento, que mi tío no le daría crédito, que lo consideraría una simple fantasía, que en el peor de los casos lo retendríamos a la fuerza si quería intentar la aventura, que al fin podía descubrir por sí mismo la clave del jeroglífico y que entonces serían vanos los sacrificios de abstinencia. Estas razones me parecieron excelentes, aunque la víspera la hubiera rechazado con indignación. Encontré absurdo haber esperado tanto tiempo y tomé la decisión de decírselo todo. Busqué, pues, cómo entrar en materia de forma no demasiado brusca cuando el profesor se levantó, se puso el sombrero y se preparó para salir. ¿Qué? ¿Salir de casa y dejarnos encerrados? Nunca. —¡Tío! —dije. No pareció oírme. —¿Tío Lidenbrock? —repetí elevando la voz. —dijo como si lo hubiera despertado de improviso. —¿Y bien? ¿La clave? —¿Qué llave? ¿La llave de la puerta? —No —exclamé—, la clave del documento. El profesor me miró por encima de las gafas. Sin duda notó algo insólito en mi fisonomía, porque me agarró con fuerza por el brazo y sin decir palabra me interrogó con la mirada. Sin embargo, nunca una pregunta fue formulada de una manera tan clara. Moví la cabeza arriba y abajo. Sacudió la suya con una especie de piedad, como si estuviera frente a un loco. Repetí el gesto afirmativo. Sus ojos brillaron con un vivo destello. Su mano se levantó amenazante. Esta muda conversación, en otras circunstancias, hubiera interesado al espectador más indiferente, y realmente no me atrevía a hablar, de tanto como temía que mi tío me estrangulara en los primeros arrebatos de su alegría. Pero me apremió de tal manera que tuve que responderle. —Sí, la clave, la casualidad. —¿Qué dices? —exclamó con una indescriptible emoción. —Mire —le dije presentándole la hoja de papel sobre la que yo había escrito—, lea usted. —Pero eso no significa nada —respondió arrugando la hoja—. Nada si se empieza a leer por el principio. Pero por el final... No había acabado mi frase cuando el profesor lanzó un grito. Más que un grito, fue un verdadero rugido. Una revelación iluminó su espíritu. Se había transfigurado. —¡Ah, el ingenioso Saknussemm! —exclamó. —Así que habías escrito el texto al revés, ¿eh? Y precipitándose sobre la hoja de papel, con la mirada turbia, la voz afectada por la emoción, leyó el documento completo, remontándose desde la última a la primera. Estaba concebido en estos términos. In senefles joculis critarem quem delibat, umbra scartaris Juli intra calendas descende, audas viator, et terrestre centrum atinges. Quod cesi, Arne Saknussemm. Lo cual, a partir de este mal latín, podría traducirse así. Desciende por el cráter del Jokul de Sneffels, que la sombra de
Taris acaba de acariciar antes de las calendas de julio. Viajero audaz, y llegarás al centro de la Tierra. Eso es lo que yo he hecho, Arne Sagnussen. Mi tío, al leer esto, saltó como si hubiera tocado. Estaba pletórico, lleno de audacia, de alegría y de convicción. Iba y venía por la habitación, se llevaba las manos a la cabeza, cambiaba las sillas del lugar, apilaba libros, hacía malabarismos con sus preciosas geodas, algo increíble. Lanzaba un puñetazo por aquí, una palmada por allá. Al fin, sus nervios se calmaron, y como un hombre agotado por un dispendio excesivo de energía, se dejó caer de nuevo en su sillón. ¿Qué hora es?, preguntó tras unos momentos de silencio. Las 3, respondí. Vaya, si me ha pasado la hora de comer, me muero de hambre. A la mesa. Y luego... ¿Luego qué? Me harás la maleta. ¿Cómo?, exclamé. Y la tuya también, recalcó el implacable profesor entrando en el comedor.